Bueno, ¿qué condena histórica decimos nosotros? Porque se trata nada más y nada menos que de un ex integrante de la máxima instancia judicial, pero también para la función pública es un mensaje muy fuerte esta sentencia que se logró, doctor. Efectivamente, lo primero que decís es muy importante porque se logra destrabar y demostrar un esquema de corrupción, y no solamente a los mandos medios o bajos, sino a la cabeza. Y por otro lado también, por supuesto, es un mensaje que no lo digo yo, lo dijo un miembro del Tribunal de Sentencia, de que no se debe tomar, la sociedad debe entender de que nadie es impune, que también existen en la administración de justicia jueces, defensores, fiscales honestos. Es bastante importante, y lo que yo siempre digo en varios procesos, de que nadie está por encima de la ley. Y yo decía también eso, Mabel, doctor, qué importante esa primera denuncia, la denuncia que realiza esta víctima, porque confió en el Ministerio Público, en el trabajo que podía hacer en el Ministerio Público, para ir y decir nada más y nada menos que un ministro de la Corte le estaba pidiendo esta coima, doctor. Efectivamente, Carlos, en un proceso y cuando se logra esta clase de logros, existen varios héroes, y el primero de ellos es ese ciudadano civil que toma la decisión de formular una denuncia, pese a la presión muchas veces de los amigos, familiares, donde se te dice, ¿para qué vas a denunciar? No vas a conseguir absolutamente nada. Y es la vehemencia. Y normalmente a esa clase de gente, Carlos y Mabel, normalmente a lo largo de mi experiencia en procedimientos anticorrupción, a ellos se les toma de locos. Gente que nada tiene que perder. No se los toma como valientes, como locos. Y finalmente después un equipo de investigación, de que no es solamente el que te habla, Carlos. Yo soy nada más la cabeza. Todo un equipo de investigación, personal técnico, personal operativo, agentes de la Policía Nacional que hicieron su investigación. Y finalmente la valentía de nuestros jueces, de que toman la decisión de juzgar sin importar quién sea esa persona. Doctor, ¿cómo se construyó la teoría del caso y directamente cuáles son los elementos que involucran al ministro Bajac en este pedido? Sí, concretamente la teoría del caso ya demostrada, en un principio, cuando se hace la denuncia, el denunciante ya hace esa denuncia en la última parte de ese esquema de corrupción, pero finalmente fue demostrado tal como fue anunciado ahí en la presentación. Se inicia primeramente cuando el expediente va a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es importante que ese expediente, una firma que había demandado a la Industria Nacional de Cemento, había perdido en primera instancia Calagro, una denuncia, había una denuncia por indemnización de daños y perjuicios, un monto millonario, y resolución de contrato. Posteriormente ellos apelan a la Cámara de Apelación. En la Cámara de Apelación ellos ganan en la Cámara de Apelación. Y ahí va a la Sala Civil. Cuando va a la Sala Civil ahí van distintas personas, funcionarios o gente vinculada a Bajac, donde le dicen a esta persona, mira, nosotros podemos solucionar tu problema. ¿Cuándo se configura eso? Es cuando ya producto, porque realmente el hecho punible se configura el 17 de diciembre del 2017. Del 2018. No, el 17 de diciembre del 2017. Pero, pero ya mucho antes ya estaban esas negociaciones, gente que le llamaba y gente que le hablaba. Ese 17 de diciembre es cuando a uno de los representantes de Calagro, concretamente la señora Liduvina Rodríguez Mendieta, es recibido por el ministro de la Corte, acompañado justamente por el funcionario Rafael Ramírez Doldán, que era un facilitador judicial, pero muy vinculado al ministro Bajac. Es cuando él se reúne, y ahí es donde está esa prueba de amor. Esa prueba de amor, cuando él le dice, mira, yo te voy a apoyar, todo lo que te dicen es cierto en la conversación, y te dice, mira, yo te voy a apoyar, pero vos tenés que designar a este abogado o a este grupo de abogados. Y es ahí donde esa persona se reúne primeramente en un estudio jurídico notarial, prácticamente en el domicilio del ministro Bajac, donde ya le indican ser representante de Bajac. Bajac le había enviado, y es donde le presentan un pacto de cuotas litis. Es ahí donde empiezan a hablar y le dicen, mira, nosotros vamos a conseguir lo que vos querés, pero vas a firmar este contrato y la ganancia que figura como honorario. Ahí está la contraprestación propiamente dicha, que castiga el cohecho pasivo agravado.
Y ahí, en esa primera vez no existe ningún tipo de acuerdo en el porcentaje, era mucho más del 5%. Es por eso que no hay una negociación posteriormente. Se vuelve a reunir el exministro Bajá con el difunto Rafael Felipe Neri Páez, y en donde ya ahí se le designa a otro abogado. Y es el abogado que ustedes vieron ahí, que ustedes vieron anteriormente, el abogado Juan Carlos Ávila. Y ahí cuando la testigo confirma esas conversaciones, confirma esas negociaciones, que tanto se satanizó por las negociaciones, pero eran las negociaciones del porcentaje de la coima. Ya Baján ya le había designado al abogado para continuar con el acuerdo. Y es ahí entonces donde se reúnen, ¿verdad? Se reúnen y se finaliza y se perfecciona ese pacto de cuotas litis. Y el abogado designado por Baján es cuando firma ese acuerdo, que es el 3%. El 3% sí salían gananciosos. Como vos dijiste bien, Carlos, era millonaria, el 5%. El 5% equivalía a la suma de 3.700 millones de guaraníes. 3.700 millones de guaraníes, sí salía todo como se acordaba. Se firma ese acuerdo en un estudio jurídico sobre la calle Carlos Antonio López. Pasan los días, este abogado Ávila no retira el poder, ¿verdad? No retira el poder. Hay una desesperación, hay unas preocupaciones, hay llamadas de aquí a allá. Y posteriormente es cuando ya Rafael Ramírez de Doldán le dice al denunciante Felipe Neri Páez, y le dice de que el ministro pedía un adelanto de $50.000 para adelantar y asegurar su voto. Es ahí cuando él se desespera, porque tenemos que tener en cuenta que ahí ya era febrero, marzo, por ahí por el año 2018, sí, del 2018, y el ministro ya se estaba retirando. Y es ahí cuando surge ese temor, cuando Felipe Neri Páez acude a la Unidad Especializada de Delitos Económicos Anticorrupción a contar esa situación. Se pide permiso, la autorización judicial correspondiente, y ahí ya es totalmente grabado y filmado las reuniones entre Rafael Ramírez de Doldán, que invocaba en todo momento la representación de Miguel Oscar Bajá, y el representante Calaro. Esas negociaciones se grabaron y finalmente se acordaron una entrega vigilada de dinero, menos de lo que estaba acordado, ¿verdad? Y en la plaza, que era un 5 de julio, la denuncia mía fue el 2 de julio. El 5 de julio se acordó la entrega en la plaza enfrente del Palacio de Justicia, donde fue agarrado el señor Rafael Ramírez Doldán con las manos en la masa, como se dice.